El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos esta mañana a la doctora Itziayunuen Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Adelante, doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Gris, Ricardo, y a quienes nos escuchan esta mañana. Desde hace un par de semanas nos ha consternado una noticia sobre un caso más de acoso escolar, o bullying por su traducción al inglés. Un caso más que termina en la tragedia de perder la vida y también la paz de las familias afectadas. Norma, siendo estudiante de tercer grado de secundaria en el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México, falleció el 13 de marzo, a 3 semanas de recibir golpes propinados por una de sus compañeras. Hace 2 años sucedió en Jalisco el caso de Yair, menor de 14 años, quien, igual que Norma, cursaba tercer grado de secundaria. Él se privó de la vida tras sufrir acoso escolar al poco tiempo de regresar a clases presenciales. A los de Norma y Yair lamentablemente se suman otros casos, otras historias, otras vidas. Ante estos escenarios quisiera compartirles 3 estadísticas que identificamos al respecto. Primero, en 2019 especialistas de la UDG revelaron que en primarias y secundarias de Jalisco, entre 4 a 6 de cada 10 estudiantes habían sido víctimas de acoso escolar. Según el histórico de casos de violencia escolar registrados en escuelas de educación básica en el monitoreo de indicadores del desarrollo OMIDE, en 2017 se llegó a 140 casos y esta cifra se redujo entre 2020 y 2021 a 17 casos en promedio. Esta disminución está muy probablemente relacionada con el hecho de que en la mayoría de las escuelas se limitó la presencialidad. El último dato de 2022 fue de 153 casos. El tercer dato que les quiero dar es que en lo que va de 2023, la Secretaría de Educación Jalisco tiene en investigación a 39 denuncias por acoso escolar, de las cuales 19 son casos por violencia por parte de docentes a estudiantes. La violencia escolar también trasciende hasta los adultos, quienes se ven envueltos en esta. Lo hemos visto en noticias sobre casos de adultos que no solamente han sido testigos de peleas entre estudiantes, sino que algunos incitan a la riña a los alumnos y alumnas en lugar de impedirla. Estos datos no son solo eso, no son solo números, son vidas que se ven afectadas por este fenómeno de violencia. Ante esto quisiera invitar a las personas que nos acompañan esta mañana a que reflexionemos qué es el acoso escolar o bullying y qué podemos hacer para prevenirlo o detenerlo. De acuerdo con la UNESCO, el acoso se caracteriza por un comportamiento agresivo que implica acciones negativas y no deseadas, que se repite a lo largo del tiempo y que se basa en un desequilibrio de capacidad o de fuerza entre el acosador o acosadores y la víctima. Para que un estudiante sea considerado víctima de acoso, las agresiones deben producirse al menos 1 o 2 veces al mes. Este acoso puede ser físico, psicológico, sexual o ciberacoso. En el ámbito de la violencia escolar se suman a este términos como peleas, agresiones físicas, violencia sexual, violencia física y castigo corporal por parte de estos términos. Pero vayamos a fondo y reconozcamos que la violencia es la negación de necesidades humanas básicas, como lo son la supervivencia, el bienestar, el reconocimiento y la libertad, como señalan expertas en convivencia como Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, quienes también nos recuerdan que la violencia daña no únicamente al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu. Y por esta razón la violencia es la negación del ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Ahora bien, ¿cómo prevenirla o detenerla? Con respecto a la prevención, se establece en la Ley de Educación de Jalisco, en el artículo 90, que se debe brindar formación y orientación para todo el personal de los centros educativos. Asimismo, se debe contar con expediente de conducta por cada estudiante y mantener informadas a las familias. Asimismo, a través de consejos escolares y los consejos de participación social y la Asociación de Padres de Familia, se podrán proponer periódicamente actividades con especialistas en convivencia escolar, resolución de conflictos, prevención y acoso escolar, etcétera. En cuanto a cómo detener el acoso, también en esta ley, en el artículo 89,
Se señala que se debe notificar a las autoridades escolares que proceda y también dialogar para buscar alternativas en la comunidad, implementando medidas disciplinarias contempladas en los protocolos de atención y de leyes del Estado. Se debe denunciar cuando se pueda tipificar como delito según estas leyes. También en este artículo se señala que las escuelas deberán presentar un informe semestral a la autoridad educativa estatal respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de que exista un registro que arroje la incidencia, los avances o retrocesos en relación con este tema. También en este artículo se señala que la autoridad educativa estatal deberá implementar el programa para fomentar la convivencia en la comunidad escolar. El acoso tiene efectos negativos para la víctima, como depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento, ideación e intento suicida y bajo rendimiento escolar. Pero también afecta a quienes son testigos del acoso, quienes suelen tener sentimientos de culpa e indefensión al no confrontar al agresor o apoyar a la víctima. Y claro, también hay efectos para quienes ejercen el acoso, quienes tienden a mostrar bajo rendimiento y deserción escolar y exhiben otros comportamientos antisociales y delictivos, incluso como llevar armas a la escuela, consumir drogas, asociarse a pandillas, cometer actos vandálicos, etcétera. Estamos por iniciar el periodo vacacional para casi 2 millones de estudiantes, lo que representa la oportunidad de compartir un tiempo en familia para dialogar, escucharnos y preguntarnos qué podemos hacer como familia para prevenir y detener el acoso escolar o bullying. De acuerdo con expertos del taller Abriendo Horizontes de Mexicanos Primero Jalisco y las voces de tantos otros expertos en estas temáticas, podríamos listar al menos algunos puntos para poder intervenir y erradicar la violencia de las escuelas y de nuestras casas. Les voy a comentar, primer punto, dialogar y aprender a comunicarnos. Entender al otro, ser empáticos y emplear estrategias para la resolución pacífica de conflictos, comprendiendo y abrazando que el conflicto, la diversidad y las diferencias son parte de la vida. En muchas ocasiones esta violencia nace de una mala comunicación. Segundo consejo, formarnos, conocer de los protocolos de atención y las leyes, pero también la gran cantidad de recursos y modelos para prevenir la violencia y fomentar la convivencia, fomentar estos diálogos por la paz, acudir a expertos en temas en construcción de paz positiva, etcétera. Tercer punto, no normalizar la violencia. En los casos que sí lo requieran, hay que denunciar a través de la página que dispone la Secretaría de Educación Jalisco para ello o a través de las instancias jurídicas necesarias. Cuarto punto, diseñar programas y políticas públicas con estrategias y metas claras en torno a la prevención de la violencia, que se garantice el derecho a la educación en un entorno de paz. No bastan los trabajos aislados, se debe congregar a expertos y a organismos que de manera interdisciplinaria coordinen acciones que mitiguen este problema. Finalmente, quisiera que recordemos que el problema de la violencia es complejo y es estructural, y por lo tanto no puede tener soluciones simples, ni descansar solo en las manos de docentes y directivos. Por el contrario, las familias y a cada uno de nosotros como sociedad que formamos parte de este problema debemos preguntarnos en qué medida yo fomento la violencia y en qué medida mi comportamiento trastoca la vida de mis propios hijos o hijas y trasciende hasta sus compañeros de la escuela. Cuestionémonos y busquemos el sentido y respondamos el para qué. Muchas gracias, Gris, Ricardo, y a las personas que nos escuchan les deseo a todas y todos una semana pacífica y reflexiva. Maestra, muchísimas gracias por esta reflexión, que tenga también una buena semana y por aquí nos escucharemos muy pronto. Con todo gusto, Ricardo, muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Itzia Yunuen Goyas Núñez es la titular de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco.